Algunos de los presentes recuerdan bien cómo era Alcalá del Río a mediados de la década de los años 60, hace ya 60 años. Hay que ser muy mayor para recordarlo con nitidez. Me atrevería a decir que pocos adultos lo recuerdan bien y que la mayoría de los jóvenes de hoy ni se lo imaginan. Es lo que pasa con las nuevas generaciones que sustituyen a las de sus padres y abuelos. Pocos jóvenes de ahora se pueden imaginar cómo era y estaba la era alta de aquellos años. Un amasijo de chozas, de caña y barro, esparcidas sin ningún orden por la ladera del regalo de las Caganchas, con anárquicos pasillos de acceso entre ellas, por donde se circulaba pisando un enorme balizado. Por no tenían ni siquiera agua corriente ni iluminación eléctrica. Por aquellos días, a un grupo de alcalareños se le ocurrió crear una nueva cofradía, con perfiles más que distintos, más bien opuestos o contrarios a los existentes entonces en nuestro pueblo. Fue un gran reto, cargado de ilusión y de rompedora aventura. Pronto se fueron apuntando personas de muy distinta condición y procedencia, aunque su mayoría eran jóvenes estudiantes o personas maduras de probada religiosidad. En aquellos primeros cofrades inscritos contamos con Julio Velasco Barahona, un antiguo alumno salesiano que entonces ejercía de sastre. Él fue el encargado de ir cortando las primeras túnicas que luego cada uno se buscaría quién se las cosía. Si alguno de ustedes tiene la ocasión de comprobarlo, observen la calidad del corte de aquellas túnicas y sobre todo de las fundas de los capeotes. Nada superado en calidad hasta ahora en Alcalá del Río. También Julio Velasco se encargó de encargarle a su hermano Francisco, escultor, el diseño de aquel primer paso de caoba con el que hizo la primera estación de penitencia esta hermandad. ¿Y a qué viene ahora este pregón? Se me ha ocurrido esto acordándome de una anécdota ocurrida entonces. Una de aquellas laboriosas noches de corte de túnica, al sastre se le ocurrió decir que con el tiempo, en la era alta, había una confitería y en el escaparate se exhibirían nazarenitos de caramelo con las túnicas azules del Buenfín, como en el escaparate de la confitería de la Campana de Sevilla. Todos reímos de la ocurrencia de Julio por imaginarse casos tan imposibles. Y pasaron los años y muchas cosas, y entraron y salieron variedad de hermanos hasta que la cofradía terminó encerrada y sin vida otros muchos años. Fue el impulso de otro párroco, otro visionario, quien valiéndose de la entrega de otros distinguidos cofrades, lo que hizo que el resurgimiento de la hermandad y cofradía tal como hoy la vivimos. La era alta ya está urbanizada, con sus calles comerciales y sus cafeterías al borde de la variante. También creo que hay alguna que otra confitería por allí. Lo que no hay son nazarenos azules de caramelo en los escaparates, pero esto ya no es culpa de los hermanos del Buenfín, aunque con el tiempo pronto los habrá también, como imaginó Julio Velasco cuando cortaba aquellas inmejorables túnicas. Pero dejando atrás este desahogo histórico, pongamos en hora el reloj del momento y vayamos a lo que hoy nos ha convocado. Al micrófono se nos va a poner un cofrade de nueva generación,
para relatarnos su pregón cuaresmal de este año. Un cofrade nuevo, que no conoció aquellos primeros años fundacionales porque sencillamente no había nacido aún. Se llama Julio Velasco Muñoz y es hijo de aquel ocurrente y visionario sastre que nos cortó las primeras túnicas y sobrino del escultor que nos enseñó el primer paso. Pensando en metáforas, Julio Velasco Muñoz es mosto nuevo, pero cultivado con vieja solera de la mejor calidad. Nació, como casi todos los alcalareños de ahora, en Sevilla en el año 1976 y tras sus años de educación primaria cursó su bachillerato en el Colegio Salesiano de Triana. Con el sello impreso de Don Bosco y con la confianza siempre puesta en María Auxiliadora, de allí pasó a su facultad en la Universidad de Sevilla y de donde salió licenciado en Historia. Siendo historiador y de Alcalá del Río, es lógico que su primera inclinación fuese hacia la historia de nuestro antiquísimo pueblo, siendo promotor del Instituto de Estudios Lilipenses, institución a la que le debemos varias publicaciones de la máxima calidad e interés. Su vida profesional la ha dedicado a la Junta de Andalucía, trabajando más de 23 años en el Centro Andaluz de las Letras, pasando de allí a ocupar recientemente un puesto de técnico de cultura del Ayuntamiento de Alcalá del Río. Había que decir también que se casó con una alcalareña, María Dolores Acuña, y con la que tiene 2 hijas, Lidia y Alejandra, que posiblemente estarán ya impacientes, como todos nosotros, por escuchar ya su pregón. No me alargo más. Julio, tuya es la palabra.
Santo Cristo del Buen Fin, Santo Cristo del Crucero, vengo ante ti esta tarde de la mano de mi Padre. Él me trajo a este mundo, Él me enseñó tu camino. Por Él supe que el servicio a los demás es la mejor garantía de hacer el bien. Vivir, soñar, soñar, servir. Así lo dejó estampado en una loza de la Cartuja. Con Él aprendí que la palabra de Dios llega a todos los rincones del templo y que la generosidad es un bien que concede más al que ofrece que al que recibe. Junto a él se fomentaron mis devociones, respetar al patrón San Gregorio, ninguna certeza pero 1000 indicios claros para ser santo por devoción de sus paisanos. Conocer a Don Bosco y el espíritu salesiano, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Amar a María Auxiliadora, sigo rendido a tus plantas, reina y señora, a ser soleado y a estar siempre junto a la Virgen de los Dolores, y a ser del Buen Fin, su devoción y su cofradía seria del Martes Santo. Él me contó que una vez hubo un sueño, que en este pueblo de Alcalá del Río, un grupo de cofrades pensaron en hacer una cofradía diferente, singular, y el sueño se cumplió, y aún perdura. Él siempre me habló con admiración y con orgullo de aquella proeza de los años 60 a la que él se sumó con valentía y determinación. Lo imaginé participando en la primera etapa, soñando con nazarenos de caramelo mientras cortaba túnicas del color de la noche profunda, y lo vi disfrutar en la nueva etapa junto a mi madre. Esa es mi mayor satisfacción. Esta tarde me postro ante ti y te rezo, y te ofrendo una rosa roja de sangre que mañana cubrirá la tumba de mi padre, para que tu consuelo se extienda sobre los vivos y sobre los muertos. Déjame, Señor, que te hable esta tarde con la voz queda y el corazón encogido, rebosante de emoción y de humildad, porque esta tarde, Señor, me dan a mí la palabra, pero es mi Padre el que te habla. Dame la templanza suficiente para alcanzar mi cometido, que la tarea es ardua y mayor la responsabilidad, porque sé que el mayor mérito para estar aquí a tus pies es ser el hijo de Julio Sánchez. Alcaldesa de Alcalá del Río, Gemma García Roca, hermano mayor del Buen Fin, Jorge Jiménez Prieto, padre fundador y alma mater de la hermandad y hoy mi presentador, José Benjamín Domínguez Aguilar, Junta de Gobierno y hermanos del Buen Fin, cofrades de Alcalá, familia, amigos. Lo primero fue decir sí, y no podía ser de otra manera, ya que el ofrecimiento me lo hacían por mi padre y su vinculación desde sus orígenes con esta corporación. Por ello, quiero agradecer desde lo más profundo de mi ser al grupo de fieles del Santo Cristo del Buen Fin que pensaran en mí para este cometido que nunca deseé ni imaginé, pero que me ha permitido buscar en mi memoria aquellas historias y anécdotas que mi padre me contaba y disfrutar de ellas y de su evocación cada día que he dedicado a escribir esta disertación. Gracias. Querido Benjamín, gracias a ti también, no solo por tus generosas palabras de presentación, sino porque, aunque tú no lo sepas hasta ahora que te lo voy a decir, en la relación amistosa que te unía con mi
padre, profunda y respetuosa, yo he aprendido a comprender la verdad de la Semana Santa alcalareña. Esa amistad vuestra es el enfoque correcto, el fundamento del buen cofrade alcalareño, cada uno orgulloso de lo suyo y a la vez respetuoso con lo del otro y orgulloso definitivamente por lo que representa la Semana Santa alcalareña. Un conjunto armonioso y diverso que los que de una u otra manera hemos estado durante algún tiempo fuera de Alcalá, hemos defendido de manera indisoluble y no de forma partidaria. Por eso, nunca podré olvidar aquel ritual cuando el Viernes Santo, de vuelta de encerrar la cofradía por la tarde, pasábamos por la puerta de tu casa y mi padre, enardecido por los toques legionarios y el desfile procesional, te preguntaba con toda la socarronería que le era posible: ¿qué? ¿Y este año quién ha ganado? Y tú le dabas una respuesta seguramente igual de socarrona. Ahora, uno a ese recuerdo la anécdota que me contaste de cómo ponías por delante de otras ocupaciones que por tus cargos pudieras haber tenido en la Semana Santa sevillana, a estar el Viernes Santo en la puerta de tu casa para ver hacer el paseo a tus amigos solearios. Muchas gracias, Benjamín, a ti y a todos los que habéis sabido darle el enfoque correcto a la Semana Santería alcalareña y que hayáis servido de referencia a las generaciones posteriores para indicarnos cuál era el camino correcto. Ha llegado el día. Aquí estoy, ante el Cristo, a sus pies. Desde que recibí la noticia de mi designación, he estado pensando en este momento, que hoy estaría pronunciando este pregón justo bajo el lugar en el que estuvo ubicado el Cristo cerca de 300 años, aquí, bajo el arco toral, en el crucero de la parroquia. Ahí estuvo el Cristo, presidiendo el templo, convirtiéndose en un referente devocional para generaciones y generaciones de alcalareños, recibiendo oraciones y plegarias, señalando a los fieles el camino hacia el Padre Eterno. Y también desde ese día transito por un camino que no sé si es vida o es ensoñación, si vivo en la realidad o simplemente me dejo llevar por el deseo, porque así ha sido siempre mi relación con esta devoción y con esta corporación. Desde niño he vivido unido al recuerdo de lo que fue y de lo que podrá ser en el futuro, todo inculcado por mi padre. Hasta tal punto que revisando fechas en los anaqueles de la memoria, llegué al convencimiento de que mi primer recuerdo vital estaba relacionado con el Santo Cristo del Buen Fin y su cofradía en los años 70. Y ahí vago por un placentero delirio sobre si esa evocación fue cierta y es posible que así ocurriese en la realidad, o simplemente ha sido recreado una y mil veces en mi imaginación. El recuerdo al que me refiero es un susurro de mi madre. Algo así como: mira, ese nazareno que viene ahí es papá. Todo sucede en la calle Real de Castilla, en el balcón de la casa de mis padres, una noche de martes santo. Mi madre, mi padre y yo. Pero el deseo de que hubiese ocurrido chocaba con la realidad de lo transmitido por la historia. Se dice que la última salida de la cofradía en su primera etapa fue la Semana Santa del año 1976, es decir, 4 meses antes de que yo, allá por los calurosos últimos días de agosto de ese mismo año, naciera para este mundo. Mi cabeza se convierte en un mar tempestuoso. ¿Cómo es posible? Mi primer recuerdo vital, que me reúne con mis padres y la cofradía del Buen Fin, quizás no es cierto, no ocurrió verdaderamente, solo lo he imaginado en mi mente febril de joven cofrade. He de encontrar la verdad. Debo saber si esa vocación forma parte indubitable de mi biografía, y a ello me pongo, a recomponer el relato histórico de la devoción y el culto que los alcalareños le han ofrecido al Santo Cristo del Buen Fin para darle sentido a mi propia vida. La narración
narración comienza en una de las épocas más brillantes de la 3 veces milenaria historia de nuestro pueblo. Si se otorga a la época romana la consideración de ser la Edad de Oro, el siglo XVI justamente puede ser considerado como la Edad de Plata alcalareña. En ese momento, coincidente con el esplendor de la Sevilla imperial, capital comercial de un mundo nuevo, bañada en el oro y la plata que llegaban de las Indias, Alcalá del Río, tan cercana a esa nueva Babilonia, se vio enormemente influenciada por ella, por las riquezas, por el comercio y por el arte. En el periodo de máximo esplendor del arte renacentista, a nuestro pueblo llegaron los mejores artistas de la época. Y así, Alcalá, de ese momento, no solo acredita algunas de las obras de arte más destacadas de su patrimonio, sino también algunas de sus más principales devociones que han perdurado hasta nuestros días. Porque nada pasa por casualidad, todo tiene un fundamento. Y es en ese instante de esplendor artístico y devocional cuando aparece en Alcalá la imagen de Cristo, que más tarde se conoció como Cristo del Crucero o Cristo del Buen Fin, que se atribuye a uno de los grandes artistas de la época, al flamenco Roque de Valduque, del que se tiene constancia de que estuvo trabajando para la parroquia alcalareña y que marcó para siempre la iconografía devota de este pueblo. Pero si las riquezas que llegaban a Sevilla influyeron decididamente en la creación de un ambiente artístico que atrajo a grandes artistas que trabajaron en nuestras iglesias, en estos mismos momentos, en Roma se estaba celebrando uno de los grandes concilios de la historia de la Iglesia, el Concilio de Trento, convocado como respuesta a la Reforma Protestante, donde se estaba definiendo la doctrina católica y que alentaba a la veneración de las imágenes como camino hacia Dios, estimulando los ritos de piedad popular y fomentando el acercamiento de los fieles a través del enardecimiento de los sentidos. Y fue entonces, y con toda seguridad siguiendo las pautas conciliares, cuando se formó la asombrosa viga de imaginería que presidiría el arco toral de la parroquia durante siglos, formada por los retratos de los 12 apóstoles, un relieve con las santas mujeres y el Calvario formado por el Cristo del Buen Fin, la Virgen María y San Juan. La visión de la parroquia con ese conjunto instalado en el crucero sería sobrecogedora, pero difícilmente imaginable para los ojos actuales a los que no ha llegado huella alguna. Esto ocurrió a mediados del siglo XVI, y ya de esa época tan temprana se conoce el nombre de la primera persona que fomentó la devoción por el Cristo. Se llamaba Gregorio Sánchez Merchante, que costeó, según dirá más tarde su pariente Marcos García Merchante, parte de esa viga de imaginería. Gregorio Sánchez Merchante es un personaje conocido para la historia. Fue miembro del Concejo Municipal, escribano público, cofrade de Veracruz y ánimas benditas. Sufragó una de las campanas de la torre y también parte de la viga de imaginería, por lo que se le puede atribuir la mención honorífica de primer devoto de Santo Cristo del Crucero. En la segunda mitad del siglo XVI, cuando se está configurando el panorama cofrade alcalareño, ya está el Cristo del Buen Fin en Alcalá, subido al crucero de la parroquia, y se conoce el nombre de su primer devoto. Ciertamente, el Cristo está en un lugar privilegiado, como si estuviera rememorando el día de la Ascensión, pero quizás muy alto y muy lejos de los feligreses. Después de ese periodo inaugural, tendrán que pasar muchos años para que se vuelva a tener alguna nueva noticia del Cristo. Será en los años finales del siglo XVII, y a pesar de ser unas menciones muy breves, tienen una gran importancia, ya que es la primera vez que se menciona al Cristo con su advocación de Buen Fin. Aparece entre los años 1671 y 1674, que es una época difícil y dura para la historia de nuestro país. Epidemias, hambrunas, guerras. Por ello, no es casualidad que justo en ese momento aparezca el Cristo. Será algo habitual en adelante.
Los alcalareños buscan el amparo que les da el Cristo del Buen Fin en los momentos difíciles. Pocos años después, pero todavía en el siglo XVII, un visitador del arzobispado ofrece la primera descripción del aspecto que presentaría el arco toral de la parroquia, atravesado por un crucero labrado y dorado de filigrana de madera, y encima nuestro Señor crucificado, y en medio el descendimiento de la cruz y el apostolado de pintura. Pasan los años, pasan los siglos, y apenas llegan noticias del Cristo, apenas unos garabatos en los legajos de nuestros archivos. Pero al llegar el siglo XIX, algo cambia, y parece que el Cristo, que había estado mucho tiempo lejos de los fieles, se convierte en una devoción más cercana. En el año 1844 ocurren dos hechos que muestran el nuevo panorama. Primero, cuando el párroco suplica al arzobispado la concesión de indulgencias para los fieles que hagan oración ante imágenes del pueblo, señalan entre ellas al Santísimo Cristo del Buen Fin. Está colocado en el crucero y es venerado por los fieles con particular devoción. Es una devoción que intercede ante Dios, pero para rezarle había que mirar al cielo, y sus devotos lo querían tener cerca, y más en los momentos de dificultad. Por eso, en ese mismo año, se tiene la primera noticia documentada de una bajada del Cristo para celebrarle un binario y hacer una procesión rogativa con motivo de la falta de lluvias. Remediada la calamidad, la imagen volvió a subirse al mismo sitio que antes ocupaba. Parece que ese aparato se había llevado a cabo en el pasado en tiempos de grandes adversidades, pero no han llegado crónicas de ellas. Sí se repiten las bajadas del Cristo para rogativas en los años 1848 y 1857, después de la cual se decide que no vuelva a subir al crucero. A partir de ese momento y hasta nuestros días, el Santo Cristo del Buen Fin se encontrará más cerca de sus devotos. Después de haber estado 3 siglos en un lugar privilegiado, pero distante, ahora se abría una nueva época. Y en esos años, en los que se constata un aumento de la devoción a Cristo, me encuentro con un hecho que me trae al recuerdo una de esas 100 veces contadas por mi padre, historias de Alcalá y su gente. Según él me decía, ocurrió un suceso en Alcalá muy lamentable. El padre de un joven que había sido llamado a filas, desesperado por la noticia, tiró a la calle un crucifijo que quedó hecho añicos. Para enmendar el acto, acudió al pueblo una comitiva de misioneros que recogieron los trozos del crucifijo y enmendaron la cuestión. Pues continuaba mi padre su relato, añadiendo que este hecho consternó tanto a la familia del joven que incluso decidieron cambiarse el apellido. Ese era el hecho relatado por mi padre, del que vuelvo a tener noticias gracias a una publicación del año 1861, en la que se van refutando todas esas informaciones, pero que añade un dato crucial para lo que hoy aquí nos congrega. Así transcurren los hechos. En el domingo 1 de noviembre de 1861 se celebró en Alcalá el sorteo para el reemplazo del ejército. Un hombre interesado en que saliera libre uno de los mozos sorteables, encendió 2 velas a un Santo Cristo de escultura, pero luego que supo que el mozo había sido llamado a filas, arrojó las velas, cogió al Cristo, lo golpeó, lo pisoteó y finalmente lo enterró en un muladar, un acto de locura e impiedad. La noticia generó un escándalo dentro y fuera del pueblo y hasta llegó a la prensa, llenando de vergüenza a los alcalareños, a los que se le exigía una obra de desagravio para tal acto de sacrilegio. A la magnitud de la fama del escándalo y la ofensa, el pueblo de Alcalá del Río correspondió con un acto de reparación que así fue recogido en las crónicas. Era el día 3 de diciembre. A la oración se veían cerradas las puertas y ventanas de todas las casas. En el pueblo no se veía luz alguna, solo estaba abierta la puerta de la iglesia inundada por los fieles.
Ni en casas ni en calles se percibía el más ligero rumor ni indicio de pueblo habitado. La iglesia misma, ocupada en su totalidad, parecía un sepulcro. A la hora convenida, sale de la iglesia una cruz sencilla, en medio de dos faroles, a la que seguían todos los fieles del pueblo, y cerrando la procesión, el Santo Cristo del Crucero, llevado en ambas e iluminado con la opaca luz de algunos faroles. El Vía Crucis recorrió las calles del pueblo hasta llegar al lugar del sacrilegio y realizar allí un acto de penitencia, finalizando la misión con una función en la iglesia. De nuevo los fieles acuden al Cristo del Buen Fin para encontrar el remedio a un apuro. Poco a poco se está consolidando una devoción. Hace escasos días, presenciando el Vía Crucis que el grupo de fieles celebró con la imagen del Cristo y que por motivo de la lluvia se rezó en el interior del templo, me transportaba a ese acto piadoso que tuvo lugar en Alcalá hace tantos años, y pensaba en la alegría que se hubiera llevado mi padre de saber que ese recuerdo que a él le transmitieron se complementaba con la intervención del Cristo del Buen Fin. La devoción seguía creciendo. Apenas unos años más tarde, en 1868, el párroco hace unas gestiones para adquirir un retablo de los bienes desamortizados. Este también es un momento decisivo para la devoción a Cristo, que desde que se bajó del crucero había estado situado de manera provisional ante el retablo de Santa Ana, y que a partir de entonces se encuentra en la ubicación en la que ha permanecido hasta nuestros días, al final del análisis del Evangelio, que es quizás uno de los rincones más íntimos y reservados de nuestra parroquia. No pasó mucho tiempo de la adquisición del retablo cuando se tiene una nueva noticia de la creciente devoción al Cristo del Buen Fin. De 1871 se conoce una manda testamentaria para adorar el retablo. Finalmente esa manda no se llegó a cumplir y por eso se ha conservado el retablo con su aspecto de sobriedad que tenía originalmente. Pero estos hechos hablan de un creciente aumento de la devoción al Cristo, que necesariamente hay que relacionar con su reciente bajada del crucero de la parroquia. Y así se llega a los inicios del siglo XX, con un panorama completamente diferente al del comienzo de esta narración. El Cristo ahora, después de haber estado 3 siglos subido a una viga de imaginería en el arco toral de la parroquia, ocupa su propio retablo al fondo de la nave del Evangelio, más cerca de los fieles. Y en ese momento se sembró la semilla que germinaría pasado el tiempo, para que el Cristo recibiera un mayor culto más continuado y trascendente. Tendrían que pasar algunas décadas para que nuestro pueblo, ya recuperado de los rigores de la posguerra, recibiera los influjos de un nuevo concilio romano, el Concilio Vaticano II, y un grupo de jóvenes estudiantes buscaran dar una respuesta austera a la desbordante pasión cofrade alcalareña de los años 60, que estaba llegando a un punto de difícil equilibrio entre la espiritualidad y el fervor de un pueblo, y que con la fundación de la Hermandad del Buen Fin quisieron dar un punto de serenidad y sosiego. Porque ya estaba la devoción, ahora faltaba el culto. Hasta aquí el Cristo había estado solo. A partir de ahora tendría alrededor una corporación que le ofrecería culto y se dedicaría a la labor de apostolado seglar, como requerían los nuevos tiempos. Sábado Santo del año 1965. Sábado que aún muchos seguirían llamando por aquel entonces sábado de gloria, sábado de asueto, recogimiento y conversación. Ese día se forman tertulias, muchas y variadas, pero en una en concreto, la que congrega a un grupo de jóvenes frente a la puerta del ayuntamiento, se percibe que sus miembros
no están afanados en ensalzar y alabar lo que han visto en la reciente Semana Santa, sino más bien están irritados por el devenir que los días santos están tomando en nuestro pueblo. Y en ese coloquio se sientan las bases del nuevo proyecto: crear una hermandad diferente, singular, más pura, más seria, más cercana al mensaje evangélico y más alejada del mundanal ruido. Visto así, podría parecer algo soberbio y engreído, pero la Semana Santa alcalareña, siempre alabada dentro y fuera de nuestro pueblo por su riqueza devocional y patrimonial, estaba transitando por un momento delicado en el que las correctas formas que hoy operan en todas ellas estaban bastante abandonadas. Y estos jóvenes, que tenían una visión diferente, que estaban formados e instruidos y eran conocedores de otras realidades, propugnaban por hacer del ejemplo virtud y conseguir formar en Alcalá del Río una cofradía seria y una hermandad que extendiera su labor de apostolado a todo el año. Y ahí comenzó el sueño. Después de 400 años, en torno al Cristo del Buenfín, se iba a conformar una nueva hermandad. No atesoraba la reputación histórica de las antiguas corporaciones alcalareñas. No ostentaba cultos tradicionales ni devociones afamadas. La nueva hermandad no pugnaba por acreditar su antigüedad y su patrimonio era tan escaso como sencillo, pero quería implantar unas nuevas maneras de ser hermandad. Así que tras la aprobación del párroco y la instauración de las líneas fundamentales de la corporación, todo fue un frenesí y un entusiasmo de los nuevos cofrades del Buenfín para preparar la salida procesional en la próxima Semana Santa, la del año 1966. Y en esos preparativos participa mi padre, ejerciendo el oficio que más le caracterizó y para el que recibió formación en las escuelas profesionales de los Salesianos de la Trinidad, la sastrería. Su labor fue cortar las túnicas de nazareno de todos los hermanos que harían la estación de penitencia. Eran unas cuantas decenas de túnicas, pero el tiempo apremiaba y había que llegar a tiempo para el Martes Santo. Y me cuentan, y no me cuesta imaginarlo, cómo era el ambiente de aquellas noches en las que la tijera y el jaboncillo en las manos de mi padre estaban dando forma a los tramos de nazareno de la más joven de las cofradías alcalareñas. Guardo en mi armario una túnica del Buenfín, de las primigenias, de las de azul baradillo para que se distinguieran de las negras y blancas de las cofradías antiguas. Guardo el escudo y las alpargatas con los que hiciste todas las estaciones de penitencia que hizo el Cristo por las calles de Alcalá en las noches de Martes Santo. De niño jugaba con ella. Ahora la guardo como el mayor de los tesoros, sabiendo que cada puntada que une sus paños fueron punteadas por sus manos. Pero si de las manos de mi padre salió el corte de las túnicas de aquella primera salida, de las de mi tío Francisco salió el diseño del paso en el que procesionaría el Cristo, para lo que presentó dos bocetos, eligiéndose el más austero por estar más cercano a la orientación de la nueva cofradía. Yo de pequeño era el niño más feliz al poder ufanarme de la cantidad de pasos que había hecho mi tío en Alcalá, el del San Entierro, el de la Canina, el de San Gregorio y también el del Buenfín. Benditas manos las suyas, tocadas por la bondad y el talento. En la festividad de la Inmaculada del año 1965 se clausura el Concilio Vaticano II. Si ya se vio la influencia que ejerció el Concilio de Trento en el periodo inicial de esta devoción, no se podrá dejar de significar la influencia que tuvieron en los nuevos cofrades del Buenfín los postulados del Concilio Vaticano II. Un concilio que buscaba la puesta al día de la Iglesia y que dio gran importancia al apostolado de los laicos, y
conformó los grupos de acción católica, de donde procedían muchos de los fieles que se adhirieron a la corporación en sus momentos iniciales. Siempre habrá que destacar que las dos etapas claves de esta devoción, primera, el momento de la hechura del Cristo y su emplazamiento en el crucero de la parroquia, y segunda, la fundación de la hermandad en los años 60 del siglo XX, coinciden con quizás los dos concilios más importantes e influyentes de la Iglesia Católica, Trento y Vaticano II. La historia de la devoción al Santo Cristo del Buen Fin está profundamente ligada a estos concilios y a las disposiciones que en ellos se promulgaron. En este ambiente posconciliar, pues, arranca el año 1966, en el que se produciría la primera salida profesional del Buen Fin. Eran momentos de cambio, tanto en las mentalidades de los fieles cristianos como en lo estético y formal, están configurando la Semana Santa moderna de Alcalá del Río. Tras siglos de tradición, se introducen cambios que darán como resultado una nueva Semana Santa. Ya el año anterior se habían producido cambios en la forma de llevar los pasos de las cofradías de Veracruz y Soledad, adaptándolo a Costalero. Pero aún estaba por llegar el gran cambio formal, la nueva configuración de la semana con el cambio del día de salida de la cofradía de Jesús Nazareno y la primera salida del Cristo del Buen Fin. En ese año se pasaría de una Semana Santa condensada e intensa con una secuencia imparable de los cortejos de las hermandades antiguas, que prácticamente sincronizaban sus horarios de salida y recogida, siguiendo el orden tradicional, Veracruz, Jesús y Soledad, que comenzaba la tarde del Jueves Santo y sin solución de continuidad se extendía hasta la madrugada del Sábado Santo. A una Semana Santa más organizada y cómoda para los fieles y devotos, con días únicos de salida para cada corporación, a los que ahora se sumaba una nueva hermandad, quedando así el Martes Santo para el Buen Fin, el Miércoles Santo para Jesús, el Jueves Santo para Veracruz y el Viernes Santo para la Soledad. Los que no conocimos esa Semana Santa histórica de Alcalá del Río y que hoy lo vemos todo más organizado y racional, tampoco tendremos la oportunidad de saborear la pureza de esas salidas profesionales con un sentido anclado en lo más remoto de los tiempos. Visto desde nuestra perspectiva, parece que siempre ha sido así, y en realidad es un tiempo pequeño en relación a la centenaria historia de la Semana Santa alcalareña. Están a punto de abrirse las puertas del templo parroquial para que el Santo Cristo realice su primera estación de penitencia. Y si los cofrades del Buen Fin buscaban hacer algo diferente, sin duda ya lo habían conseguido. Alcalá del Río estaba viendo cómo un día de cofradía no comenzaba con bandas de música ni se organizaba un paseo, y los nazarenos con túnicas sobrias con cinturón de pasto recorrían las calles del pueblo en absoluto silencio en dirección a la iglesia. Todo lo que vino después fue la confirmación del gran cambio, el silencio, el austero exorno floral, las calles menos frecuentadas. Hasta la madera que se eligió para hacer el paso era extraña a las convenciones. Se usó madera de ucola, con parecidos a la caoba, pero de la que no se conoce otro paso de la misma materia. Se buscaba la singularidad y la distinción, en lo exterior y en lo espiritual, y sin duda se logró, con humildad y respeto. Pórtico glorioso y humilde, una hermandad singular abre la Semana Santa alcalareña. Su sonido es el silencio que grita en la noche, Cristo muerto en la cruz y vivo en el corazón de sus cofrades. El año que comienza la nueva Semana Santa alcalareña la inaugura el Buen Fin con su austera cofradía. Primero será el silencio, luego llegará el alborozo. Para un alcalareño, el misterio de la Semana Santa es que Cristo resucita en el corazón del cofrade cada día. Hermano,
abre las puertas de tu corazón a la Semana Grande y deja que entre por ella el Santo Cristo del Buen Fin. Las hojas del almanaque fueron cayendo y los años con su Semana Santa iban pasando mientras la cofradía del Buen Fin parecía que se iba consolidando e introduciendo nuevos hábitos en las costumbres alcalareñas. Los saludos entre las hermandades durante las estaciones de penitencia, el primer pregón de la Semana Santa de Alcalá del Río, la edición de boletines informativos para los hermanos. Incluso se proyectó un esbozo de consejo local de hermandades y cofradías que tanto bien hubiera traído de haber llegado a cristalizarse. Los nuevos hábitos incluían una manera de comportarse tan diferente que en el año 1971, debido a la lluvia, no salió la cofradía, rezándose un Vía Crucis con los tramos de nazarenos formados en el interior del templo. Así de llamativo hubo de ser el acontecimiento que mereció ser noticia en la prensa sevillana, en la que se destacaba que por primera vez desde su fundación la Hermandad del Santísimo Cristo del Buen Fin no hizo su estación de penitencia. Pero como el hombre propone y Dios dispone, la incipiente corporación no iba a encontrar la continuidad que todos deseaban, y la del año 1976, tras apasionados debates internos, parecía que iba a ser la última salida profesional y el final de una hermandad que había marcado con sus sellos de originalidad y singularidad la centenaria Semana Santa de Alcalá del Río. Y de haber sido así, hubiera quedado frustrada esa evocación que me ha acompañado toda la vida, en la que yo vi a mi padre vestido de nazareno del Buen Fin, pasando por la puerta de mi casa. Pero una lectura concienzuda de la documentación y alguna averiguación añadida permite confirmar que la cofradía tuvo un epílogo dichoso y en el año 1977 salió a la calle gracias al empuje de sus hermanos que no querían dejar que el sueño iniciado hacía poco más de una década terminase definitivamente. He podido leer una crónica periodística fechada el 26 de marzo de 1977, escasos días antes de la Semana Santa de ese año, en la que el corresponsal de la zona hace algunas anotaciones de las 4 hermandades de la localidad que durante los días santos consuman sus sueños, y con respecto a lo de los estudiantes, así la llama, dice que es la más moderna, que la procesión carece de música y que el silencio entre el público y los nazarenos es sobrecogedor. Se confirma la salida y mi historia adquiere sentido. Sí, aquel susurro de mi madre tuvo lugar. Sin embargo, habría que admitir que sería imposible que yo recordara vívidamente el susurro de mi madre anunciándome que el nazareno serio e imperturbable que estaba ante nosotros era mi padre, si no hubiera sido porque ellos mismos me hubieran contado la anécdota una y otra vez, ya que en la Semana Santa de 1977 yo aún no había cumplido ni siquiera mi primer año de vida. O también cabría la posibilidad de que esa evocación que permanentemente me rodea por mi cabeza hubiera ocurrido en el año 1978. Sí, es posible que ese epílogo cofradiero de la Hermandad del Buen Fin se extendiera a la Semana Santa de ese año, ya que, al igual que para el año anterior, he podido leer la reseña que en los días previos a la Semana Santa publicó un corresponsal de prensa en varios artículos, dedicando uno de ellos en exclusiva a la Hermandad del Buen Fin, por lo que hay indicios que permiten pensar que también en ese año, y ahora ya sí, por última vez, salió la cofradía del Buen Fin. Sea como fuere, se pueda o no confirmar ese epílogo, la verdad es que, con todo el pesar de sus cofrades, la Hermandad del Buen Fin, en su primera etapa, llegaba a su término. Y aunque los rescoldos se mantuvieron vivos algún tiempo, ya parecía que no había el empuje necesario para avivarlos y que la cofradía se reanimase.
partir de ahora será mi memoria la que hable, ya no buscaré en libros o archivos, serán mis propias vivencias las que conformen el relato. Y de ese momento de mi primera infancia guardo dos recuerdos claros e indelebles relacionados con la Hermandad del Buen Fin. El primero tiene lugar en el año 1985. Yo entonces no lo sabía, pero participé junto a otros niños que jugábamos en la Plaza del Calvario al abandono definitivo del local que hizo las veces de Casa Hermandad del Buen Fin en la calle San José, trasladando las cruces de penitentes hasta la sede de la antigua Peña Taurina. Alguien nos lo pidió y con la ingenuidad de la infancia acudimos prestos a la labor. No serían más que unas cuantas cruces, pero la emoción de estar haciendo algo propio de mayores lo convertía en la mayor de las responsabilidades. Otro recuerdo que guardo en mi memoria transcurre a finales de la década de los 80. No sabría decir el año concreto, pero me traslada a un viaje en coche en un día de verano atravesando la llanura castellana. Ni el termómetro ni el calendario invitan a pensar que el recuerdo vaya a terminar en algo relacionado con la Hermandad del Buen Fin. Volvía con mis padres de un viaje veraniego. El regreso se hacía largo y tedioso. Yo veía pasar los castillos desde la ventana del coche y me entretenía con algún juguete en mi infancia solitaria de hijo único. Como digo, poco margen para pensar en pasitos y cofradías. Pero de repente me veo trasladado a un salón acogedor de una vivienda de un pueblo de Madrid y mis padres y sus amigos están viendo vídeos de la Legión el Viernes Santo en Alcalá. Lógicamente, después lo supe, estábamos en Navalcarnero. Tras la exaltadora sesión videográfica, nuestro anfitrión nos llevó a ver el antiguo paso en el que procesionó durante más de 10 años el Santo Cristo del Buen Fin, y que inopinadamente había llegado tan lejos del lugar para el que fue concebido. Sin saberlo entonces, fui testigo accidental del desmantelamiento de la primera etapa de la Hermandad del Buen Fin, y eso, ahora soy consciente, me marcó para siempre. Mis recuerdos se precipitan. Los años 90 suponen el fin de mi infancia y la entrada en una nueva época vital. Un día al entrar en la parroquia me encuentro con el Cristo del Buen Fin presidiendo el ábside. Con motivo de la retirada del retablo mayor para su restauración en el año 1991, se decide colocar en su lugar de manera provisional al Cristo, la Virgen y San Juan, formando el tradicional Calvario. Es un viaje en el tiempo. La nervadura medieval desnuda, desprovista de su ropaje barroco, habla de la identidad del templo. Y el Cristo, con la única compañía de la crucería de piedra, hacen una combinación tan bella que durante los meses que preside la parroquia se aviva la devoción y se exaltan los ánimos de los cofrades del Buen Fin. De esa ocasión surgen dos iniciativas. Una, restaurar la imagen del Cristo que se encontraba en muy mal estado. Otra, nombrar como Salón Cristo del Buen Fin al local en el que Cáritas Parroquial desarrollaba una importante labor de apostolado en las nuevas barriadas del pueblo. En 1994, al finalizar la restauración, se organizó un Vía Crucis penitencial con la imagen del Cristo. Es un día de marzo, cuando a las 8 de la tarde se abren las puertas de la parroquia. El itinerario está anunciado, pero la tercera o cuarta calle se convierte en un callejero desconocido para los hábitos cofrades. Virgen de la Esperanza, Mesón, Avenida de Andalucía, Huertas, Cervantes, Antonio Machado, Plaza Guadirato, Goleta, Galeón, Tarifa, Calavera, Pavía, Peña, Vicente Alessandri, San Antonio, Era Alta, Clavel, Plaza de la Concordia, Asunción. Ese es el itinerario del piadoso Vía Crucis del Cristo del Buen Fin, que recorre buena parte del pueblo, saliendo del centro histórico, llegando a las nuevas barriadas y visitando el salón parroquial al que da nombre en un ejercicio de apostolado que marcaron las medianías de los años 90. Que se recuerde
es la primera imagen devota que llega a los confines del pueblo en un acto piadoso. Hubo quien soñó con nazarenos de caramelo en una confitería de la variante. Hubo quien soñó con escuchar saetas en la era alta. Alcalá del Río se hacía mayor y extendía sus contornos por las laderas cercanas. Una noche de marzo vimos al Santo Cristo del Buen Fin pisar la calle Peña y llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de un pueblo. Yo sostuve el peso de su cruz sobre mis manos. Un escalofrío recorre mi cuerpo al pensar que lo llevé por la era alta, donde tantos soñadores ya lo habían imaginado. La devoción y el culto al Santo Cristo del Buen Fin aumentaban. Sus fieles y devotos soñaban con una posible reorganización de la hermandad. Pero el año 1996 no terminó bien para Alcalá del Río y los alcalareños. Después de meses de éxtasis llegó el tormento. Nietos de las mismas abuelas, hijos de las mismas madres, y no fuimos capaces de entender cuál debía ser el verdadero enfoque en el amor a nuestras devociones. Abrimos una llaga profunda en el costado alcalareño de Cristo. Mucho se perdió en esos años. El Viacrucis cuaresmal se continuó haciendo los años siguientes por las calles del centro o en el interior de la parroquia, pero el ambiente había cambiado y hubo que esperar al año 2005, cuando con motivo de la procesión magna previa a la apertura de la parroquia tras su restauración, los cofrades del Buen Fin se reunieron en torno a su Cristo para trasladarlo desde la capilla de San Gregorio a la iglesia, y ahí volvió a prender la llama que reanimaría el anhelo por recuperar la hermandad del Buen Fin. Cierro los ojos y veo a mis padres. Están delante de las andas del Cristo. Posan para que ese instante quede grabado y no se borre del recuerdo. El retrato captura el momento de una tarde de finales de verano. Alcalá está gozosa por la reapertura de su parroquia. La capilla de San Gregorio, el epicentro devocional de Alcalá del Río, ha sido la morada del Cristo durante los años que el templo ha sanado. Ha sido la primera vez que el Cristo ha abandonado su santuario, pero del regreso ha llegado la hora. Al aviso acuden los viejos cofrades, fieles y dispuestos. La llama vuelve a prender y la cofradía seria del Martes Santo en ciernes vuelve a estar. Desde entonces su fulgor no ha cesado y desde ese día yo tengo capturado los rostros de mis padres en un pequeño retrato. Ya no quedan historias que contar, ni recuerdos que evocar. Ahora solo queda constatar la realidad cotidiana de este grupo de fieles, que sigue marcada por los principios rectores heredados de los concilios de la Iglesia que lo han definido en su historia. El culto público a Jesucristo con la veneración a la imagen del Santo Cristo del Buen Fin, y su labor de apostolado seglar con un trabajo discreto pero eficaz, como el que realizan con la ya tradicional recolecta de alimentos del ensayo solidario, o el quehacer continuado de sus miembros atendiendo al que lo necesita, colaborando con Cáritas parroquiales. Sea por mucho tiempo así, y larga vida a la hermandad del Buen Fin. Vuelvo a mi ensoñación de aquella noche de Martes Santo.
en el balcón de la casa de mis padres, en que se van a romper todas las leyes de la física. Ya he dejado de ser un bebé, en brazos de mi madre, y bajo hasta la calle para darle la mano al Nazareno, sobrio y austero, que me guiará por un recorrido trascendental. Por el tacto y el calor de su mano conozco que es mi Padre. Me agarro a esas manos menesterosas y quiero irme con él y acompañar al Cristo. En silencio y sin romper la compostura de la cofradía, camino a su lado el resto del recorrido por el suelo que pisamos a diario. Llego a la plaza del Calvario. El martes santo alcalareño llega a su fin. La cofradía que no quiere historia, la cofradía que camina en silencio, busca su templo. Quiero alargar este momento una eternidad. Quiero percibir todas las sensaciones. Quiero observar hasta el último átomo de la materia que transforman esta noche en Calvario de Jerusalén a esta plaza de Alcalá que siempre guardará ese nombre. Quiero gozar del momento. Quiero guardar en mi cofre más profundo los mejores recuerdos. Luna, torre en Cristo. La luz plateada de la luna hiera el alma ante la contemplación de Cristo muerto, humillado, abandonado por los suyos, pende exangüe de la cruz. Jesús de Nazaret ha muerto. Torre, bronce y duelo. La silueta de Cristo se enseñorea de la torre mudéjar, bajo el doblar del bronce antiguo de sus campanas. Habría que pesar el metal del que están hechas para contar las almas de los hijos e hijas de Alcalá por las que han logrado. Ladrillo, teja y piedra. Hace frío. Corre la brisa justa para no apagar los hachones del paso. Noto la humedad del suelo que me sube por las piernas y sé que la vida será un viaje duro y lleno de asperezas y hiel. Pero el calor de la mano del Nazareno me da esperanzas y sé que también tendré alegrías y satisfacciones. De repente me encuentro solo, absorto, y mi mano ya no siente la tibieza de su contacto. Ni puedo abrazar a mi Padre, ni puedo tocar los pies de Cristo. Pero sé que mi familia está conmigo. Padre, no tendré desvelo para que sepan que todo gira en torno a tu nuevo mandamiento. Papá, trabajaré sin descanso para protegerlas y cuidarlas como tú hiciste conmigo. Veo como el Nazareno se aleja agarrado a la cruz de Cristo por la angostura del callejón de la torre, partiendo a su viaje definitivo. Dios lo tendrá en el paraíso para disfrutar de la gloria eterna. Y si es así, si esta visión es cierta, todo se habrá cumplido y todo habrá tenido un buen fin.
lo más profundo de nuestros corazones, la Junta de Gobierno del Grupo de Fieles del Santísimo Cristo del Buen Fin quiere expresar nuestro sincero agradecimiento por haber realizado esta gran disertación del tercer pregón cuaresmal de 2025, año jubilar de Peregrinos de Esperanza. Sabemos que con tu dedicación y esfuerzo has sabido transmitir los valores de los que formamos esta gran familia y nos has regalado momentos de emoción, fe y devoción que quedarán grabados para siempre en nuestra memoria. Que este pregón sirva como un sentido homenaje a los que en su día fueron hermanos de la hermandad. Ellos compartieron inquietudes y anhelos con todos nosotros y en estos momentos están comprendiendo mejor que nadie el buen fin de la muerte de Cristo. Una vez más, gracias por la generosidad, el apoyo incondicional y el amor que le profesas al Santísimo Cristo del Buen Fin. A sabiendas que este tercer pregón lo ha estado presenciando y escuchando desde el cielo tu Padre, don Julio Velasco Barahona, y que la luz de nuestra fe y la fuerza de nuestra unión nos guía para siempre en nuestro camino. Deseando que el Santísimo Cristo del Buen Fin se haga presente en cada uno de nosotros y nos impulse a continuar trabajando para que nuestro grupo de fieles pueda llegar a ser hermandad de penitencia. Muchísimas gracias.